nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga más. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa del Señor? Aleluya. Vemos que el mundo, ¿verdad? Aquí en la nación se preparan, ¿verdad? Para ese día de gracias, ¿verdad? Y con gozo y con entusiasmo hacen sus actividades. Amén. Y eso es, ¿verdad? Bueno, porque es de parte de Dios, ¿verdad? Al menos tienen ese pensamiento de acción de gracias. Y más nosotros, mis hermanos. Amén. Qué tan agradecidos tenemos que estar con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con nuestro guía, amén, Espíritu Santo, amén. Y tenemos que estar gozosos y alegres, mis hermanos, porque Dios nos bendice, Dios nos ha bendecido, amén. Dios nos bendecirá en el futuro, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en San Lucas, capítulo 24. Es el último capítulo de Lucas. Amén. Lucas capítulo 24 y vamos a leer los últimos 3 versículos, que es el 50 al 53. Últimos 4. Amén. Lucas 24, versículos 50 al 53. Amén. Cuando tengan para decir amén. Amén. Gloria al Señor. Lo leemos todos juntos. Amén. Aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y que sea el Espíritu Santo, mis hermanos, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, de igual manera tocando los corazones y las vidas de mis hermanos que no pudieron estar hoy. Amén, que sea Dios bendiciéndoles de igual manera. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos, Señor, porque sin ti, Jesús, nada es. No podríamos entrar a este trono de gracia, Dios, al cual, mi Dios, venimos en esta noche. Bendícenos, Señor, en gran manera, Señor. Danos fuerzas, danos fortalezas, danos ánimo, mi Dios. Danos aliento para poder seguir adorando y glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, fortalécenos. En esta noche, mi Dios, si hay cansancio, si hay fatiga, en el nombre de Jesús, mi Dios, tú nos fortaleces, nos recreas, mi Dios, en tu amor, en tu sabiduría, en tu conocimiento, Dios eterno. Bendícenos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministra en nuestras vidas, nuestros corazones. Y danos aliento para seguir adelante, mi Dios, en los momentos de prueba, de lucha, de tentación. Seas tú, Espíritu Santo, dándonos la salida, el escape, mi Dios, y las fuerzas. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a mis hermanos que no pudieron estar aquí, Dios. Tú sabes por qué, mi Dios. Son tus hijos, mi Dios, de igual manera. Somos tus hijos, Dios. Bendícenos, te pedimos por ellos, Señor, que su vida sea bendecida de una manera especial, mi Dios, que puedan tener tiempo para venir a tu casa, Dios. Los discípulos, Jesús, adoraban todos los días en el templo, Dios. Te pedimos, Dios mío, que pongas ese espíritu en nosotros de adoración, Dios, para que vengamos a tu casa, a este templo, mi Dios, a este lugar, mi Dios, que sea dedicado para adorar y glorificar tu nombre, Dios. Pedimos en el nombre de Jesús. Bendice, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Dios. Porque en ti todas las cosas, mi Dios, lo que ha de ser ya es. Gracias por tu bendición, Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. ¿Verdad? Como hacía énfasis el pastor, ¿verdad? A veces somos poquitos en la iglesia, amén. Y sí, somos poquitos a veces, pero Jesús está, mis hermanos, con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Yo siempre, a través de las predicaciones que se dan, ¿verdad? Los domingos, durante la semana, siempre se nos insta a nosotros, al creyente, amén, a seguir adelante. Que cuando vengamos a la casa de Dios, ¿verdad? Sea con una actitud de gozo, amén, de disposición, de servicio al Señor, pero más que nada, mis hermanos, de adoración.
Amén. Amén. Porque si amamos a Dios, le vamos a adorar. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Él hace muchas cosas por nosotros durante la semana. Amén. Nos bendice. Amén. ¿Sí o no? Amén. Solamente con despertar, ¿verdad? Podemos nosotros sentir la bendición de Dios. Amén. La presencia del Señor, ¿verdad? Que es para bendecir. Y vemos aquí, mis hermanos, ¿verdad? Cómo los apóstoles, ¿verdad? Dice que en la ascensión, cuando Jesús va a ascender, Dios los saca y los lleva a un lugar, ¿verdad? Especial para que ellos vean, ¿verdad? Al Mesías ascender. ¿Amén? Y es interesante, mis hermanos, lo que Cristo hace por ellos. Que llevándolos a un lugar especial, a un lugar privado, ¿verdad? A un lugar, ¿verdad? Donde Dios o que Jesús, ¿verdad? En esa ocasión los lleva ahí para bendecirlos. Amén. Para bendecirlos. No llevó a todos, ¿verdad? Todo el mundo, sino que llevó, ¿verdad? A sus discípulos. Amén. El versículo 25 dice claramente: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amén. Eso nos tiene que dejar ver a nosotros algo importante. Amén. Que nosotros, como cristianos, debemos de empezar a hacer. De buscar la presencia del Señor, mis hermanos. Aleluya. Amén. Buscar la presencia del Señor, porque Jesús, mis hermanos, está vivo. Amén. Sí murió amén. Sí murió, pero resucitó al tercer día. Gloria al Señor. Amén. Resucitó. Y muchas veces Pablo dice que si no hubiera, ¿verdad?, resucitado Jesús, qué miserables seríamos nosotros. Pero como sí resucitó, ¿amén?, sí tenemos, ¿verdad?, en qué gloriarnos. Sí tenemos en qué nosotros glorificar al Señor. Amén. Y nuestra vida, recordamos, está escondida en Cristo Jesús. Amén. Nuestro Dios vive. Cristo vive. Amén. Y Él nos bendice. Y si nosotros, mis hermanos, lo buscamos, Él se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Ha habido casos en donde personas que pelean en contra de Israel, mis hermanos, musulmanes, ¿verdad?, árabes, que pelean en contra de Israel, ellos han tenido encuentros especiales con Jesús, donde Jesús mismo se les revela sus vidas y se les aparece. Y a ellos nadie les ha predicado de Jesús, sino que Jesús mismo, como a Pablo, ¿ve?, se les revela y se da a conocer. Y recordamos que Pablo, ¿verdad?, era un perseguidor de la iglesia. Y él lo expone, cómo él perseguía a la iglesia. Pero fue perdonado por Cristo, fue llamado. ¿Amén? Y de igual manera, mis hermanos, si estas personas que pelean en contra del pueblo del Señor, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y Cristo también se les aparece a esas personas, ¿verdad?, porque también Dios los llama a ellos. ¿Y qué llamado no tenemos nosotros, verdad, para con el Señor? Amén. Es un llamado al cual nosotros tenemos que responder. Amén. Amén. Y Dios nos bendice. Amén. 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 Dios nos bendice. Amén. Amén. Dios nos bendice. Amén. Porque Él es un Dios bondadoso, misericordioso. ¿Verdad? El texto que acabamos de leer con nuestro pastor, ¿verdad?, que Dios corrige, ¿verdad?, con verdad, con misericordia. Amén. Y Él nunca nos ha dejado, no nos ha desamparado. La clase anterior vimos, ¿verdad?, cómo Dios manifiesta su presencia para sustentar. Dios no deja al hombre, Dios no ha dejado a la humanidad afuera, sino que Dios mismo, ¿verdad?, en Jesús se ha encargado de mantener, amén, sustentar a la creación, la cual que Él creó. Amén. Amén. Y vamos a ir rápidamente a Colosenses, capítulo 1. Amén. Colosenses, capítulo 1.
versículo 15 al 17. Si mi hermana Lady puede ir buscando Salmo, mi hermano Mario, cualquiera de los dos, Salmo 37, 25. Colosenses 1, 15 al 17. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Hasta ahí. Amén. Entonces, ¿verdad? Hay un mundo espiritual, hay un mundo físico, amén, material, en el cual nosotros estamos viviendo. Amén. Hay un mundo espiritual, mis hermanos, donde de igual manera hay tronos, hay reinos, ¿verdad? Lo que la Biblia está exponiendo aquí, mis hermanos, es que no somos solamente nosotros. Amén. No solamente en este entorno físico donde hay tronos, donde también hay reinos, donde hay orden, donde hay leyes, tanto naturales, físicas, ¿verdad? Ley moral, amén, la cual Dios ha puesto, mis hermanos, en el hombre y también ha puesto en su creación. Sino que también, mis hermanos, hay, ¿verdad?, tronos, reinos celestiales. ¿Amén? ¿Cuál es la oración que hace Jesús? ¿Verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Amén? Y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Ven? Hay un reino, mis hermanos, la celestial, un reino eterno, que está fundado sobre la palabra, igual, mis hermanos, de Dios. Amén. Y por eso, mis hermanos, el mundo y la humanidad del hombre, ¿verdad?, con las leyes que a veces el hombre quiere sacar, las cuales a veces van en contra de la palabra del Señor, ¿verdad?, que quieren el hombre con injusticia, ¿verdad?, suprimir la verdad y la justicia. Vemos que es difícil aún para nosotros los creyentes, mis hermanos, acoplarnos, ¿verdad?, y someternos a la palabra del Señor. Porque es viva, es eficaz, es pura, y es justicia. Pero nuestro Dios, mis hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo para nosotros poder, mis hermanos, ser guiados por la verdad. ¿Amén? Porque Jesús mismo dijo, el Consolador que vendrá, ¿verdad?, nos guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo ha hecho ese trabajo y lo va a seguir haciendo, amén, y lo está haciendo. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos sentir eso en nosotros? Amén. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, está obrando poderosamente en nuestras vidas. Mis hermanos, esa es la manifestación de Dios que sustenta nuestra vida espiritual. Sustenta nuestra vida, mis hermanos, para cómo nosotros nos tenemos que dirigir en Dios. Amén. Amén. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros somos, mis hermanos, es en Cristo Jesús. Y eso es algo poderoso. Y lo más interesante, mis hermanos, de este pasaje, ¿verdad?, es el versículo 17, donde dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. ¿Eh? Esa palabra subsisten. ¿Eh? Sin Cristo, mis hermanos, no somos nada. ¿Qué es subsistir? ¿Alguien de nosotros? ¿Un comentario? ¿Qué es subsistir? Cuando alguien, ¿verdad?, está subsistiendo. ¿Amén? Su seno sustentado. Amén. Subsistir es vivir, ¿verdad?, que en Jesucristo o en Cristo Jesús, mis hermanos. Nosotros escuchamos, ¿verdad?, a los científicos decir que ocurrió el Big Bang, ¿verdad?, que fue una explosión y que por suerte estamos aquí. Eso es lo que dicen ellos. Pero lo que la palabra de Dios dice que es en Cristo Jesús, mis hermanos, todas las cosas por Él subsisten. Lo que significa esa palabra subsistir es que en Cristo Jesús,
todas las cosas vinieron a un orden, ¿ven? Para que la vida se pudiera crear. En Cristo Jesús, mis hermanos, Dios mismo trajo todas esas cosas en las cuales nosotros estamos formados. En Jesús fueron ordenadas para nosotros poder vivir, para nosotros poder ser, para venir a existir y ser, ¿verdad? Tener toda existencia en Cristo Jesús. Cuando está hablando ahí, mis hermanos, de que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, mis hermanos. Es algo serio cuando nosotros pensamos así acerca de nuestro Señor Jesucristo. No solamente lo estamos viendo como nuestro Salvador, amén, porque a veces nada más lo queremos ver como nuestro Salvador, y sí es esencial eso también, porque la salvación no viene, ¿verdad?, de nadie más, sino solamente de Jesús. Pero cuando lo vemos a Él, y de igual manera por el cual yo subsisto, amén, ya mi mentalidad cambia. La manera de yo ver a Jesús cambia, ¿verdad?, a verlo de una manera mayor. Porque no solamente soy salvo por Él, sino que por Él estoy subsistiendo. Sino que por Él yo estoy viviendo. Por Él yo estoy siendo sustentado para yo poder adorar y glorificar su nombre. Y eso es algo poderoso, mis hermanos, cuando nosotros vemos a Jesús de esa manera. En Primera de Juan, ahí dice, ¿verdad? Sin Él, nada, ¿verdad?, de lo que existe hubiera existido. Amén. Entonces podemos ver que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre nosotros. Porque si todas las cosas por Él subsisten, mis hermanos, Él tiene la autoridad absoluta sobre todo. Sobre toda potestad, sobre todo rey, ¿verdad?, sobre toda autoridad, Él es el primero. ¿Amén? Y eso es algo poderoso cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo como Él es. Amén. Amén. Ahí hay algo también bien interesante, bien importante, ¿no? El que nosotros pues se nos haya también de alguna manera revelado esto a través de la Escritura. Pero también mucha gente no tiene la Escritura, pero no se tiene pues la iluminación de todo esto. Yo me refiero por todas las sectas que hay, ¿no?, que rechazan al Señor Jesucristo. El día que estén, ¿verdad?, delante de Él, estemos delante de Él. Aquellos que le rechazaron, pues, ¿verdad?, que va a ser tremendo, pues, ¿no? Porque a veces, pues, por falta de lectura, de conocimiento, pues, lamentablemente, o sea, la gente también perece, pues, como dice la misma palabra, ¿no?, por falta de conocimiento. Entonces, es algo bien importante, pues, lo que el Señor nos hace ver aquí, ¿no?, que por Él, o sea, fueron creadas todas las cosas, y para Él, para ser servicios por Él. O sea, no podemos, ¿verdad?, o sea, tenemos forzosamente aceptar al Señor Jesucristo como único Salvador, porque, o sea, en Él fueron creadas todas las cosas, y en Él solamente vamos a tener esa vida después de esta vida física también, o sea, en Él mismo, o sea. Amén. Amén. Y sí, vemos todas esas sectas, ¿verdad?, todos esos tipos de pensamiento. Y el problema es aceptar a Jesús. Porque Él vino a morir por nosotros. No hay otra cosa, mis hermanos, sino es quién es Cristo. Él es el Señor. Hay un problema, mis hermanos, que tiene el mundo, que tiene la gente, de no aceptarlo como el Mesías, como el Salvador de las almas. Hay pensamientos, mis hermanos, que la gente están circulando allá afuera en el mundo, y la gente dice, ¿verdad?, que ya no es pecadora, que no hay infierno, que la gente al final, ¿verdad?, va a ir al mismo lugar, ¿verdad? Así como nosotros los cristianos, como ellos dicen que todos vamos a ir al mismo lugar. Tanto el pecador, ¿verdad?, como el justo van a ir al mismo lugar. Ellos piensan así. Pero sabemos, mis hermanos, que tanto como hay una autoridad aquí en la tierra, ¿verdad?, que Dios mismo, ¿verdad?, a través de la Escritura dice que Dios la estableció, da una autoridad. Y de igual manera, mis hermanos, en el cielo, ¿verdad?, también hay una autoridad, que es Cristo Jesús. Es la palabra de Dios. Amén. Y de igual manera, mis hermanos, por el amor de Dios y por el nombre de Dios, ¿verdad?,
Dios mismo tuvo que hacer un lugar de castigo, ¿verdad? El cual la Biblia nos habla que es el lago de fuego, que es el lugar, ¿verdad?, final, donde todos los malos, donde todos los que quisieron practicar la maldad, todos los pecadores, todos los que no quisieron aceptar a Jesús, van a terminar ahí. ¿Amén? Como les decía, uno de los compañeros de trabajo me dice que cómo es posible, ¿verdad?, que Dios dé un castigo eterno, ¿verdad?, por no aceptarlo en la vida de uno que dura como 60 años. Él me dice, ¿cómo vas a comparar una eternidad con unos cuantos años? Y yo le decía, ¿qué tan fácil es aceptar a Cristo? ¿Qué tan fácil es aceptar a Jesús como el Salvador del mundo? ¿Qué tan difícil es? No es difícil, amén. Pero el servir al Señor, mis hermanos, ahí es donde viene en verdad, ¿verdad? Qué tan fieles, qué convicción tenemos para con la palabra del Señor, amén, para con el amor de Dios, con los preceptos de Dios, amén. Entonces ahí viene, ¿verdad?, la importancia del Evangelio. Amén. Sabemos que nuestro Dios, mis hermanos, aún a pesar de que las personas no lo acepten como Señor, como Dios, Dios lo sigue, ¿verdad?, sustentando. Dios sigue sustentando su creación. Vamos a ir al Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia con el niño Salmo 37, 5. No, 37, 25, sí está bien. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, claramente que Dios no nos ha dejado, mis hermanos. Amén. Amén. Como leyó ahí nuestra hermana, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. ¿Cuántos de nuestra familia, verdad, anterior, cuántos de ellos fueron justos? Amén. ¿Verdad? Nuestros abuelitos, bisabuelitos, ¿quién de ellos fue justo? ¿Amén? ¿O a quiénes de ellos se les justificó? ¿Amén? Hay familia, mis hermanos, ¿verdad?, de que igual nosotros tenemos, que si nos vamos unas generaciones atrás, ¿verdad?, ellos no alcanzaron a escuchar la palabra del Señor. Algunos no llegaron, ¿verdad?, a aceptar a Jesús. Algunos no lo quisieron aceptar. Amén. Y esa es la realidad de las cosas. Pero eso no detuvo, ¿verdad?, que nosotros viniéramos a existir. Porque Dios ya sabía que veníamos. ¿Amén? Ya sabía Dios, ¿verdad?, que nosotros le íbamos a aceptar. Amén, como único y suficiente Salvador. Y eso, mis hermanos, nos tiene que dejar ver a nosotros el amor de Dios, amén, que Él tiene para nosotros. De no tomar, mis hermanos, el Evangelio nada más como otra religión, ¿verdad?, y tratarlo de vivir como otra religión de allá afuera. No, mis hermanos, sino tomarlo, ¿verdad?, seriamente, con amor, amén, con gozo, con alegría, a nosotros venir a adorar al Señor de una manera diferente. Amén. No ir, ¿verdad?, como... No quiero decir los católicos, ¿verdad?, porque personas que adoran a Dios aún dentro del catolicismo tratan de buscar a Dios. Pero ustedes saben a lo que me refiero, lo que es religión. ¿Amén? Porque de igual manera hay personas dentro de los caminos del Señor, mis hermanos, que viven como religiosos, donde la vida no cambia. Amén. Donde la vida no es transformada. Y tristemente, mis hermanos, de igual manera hay muchos cristianos que se pierden. Y hay de otras religiones que se salvan. Pero
Dios solamente sabe. ¿Ven? Y de igual manera nosotros, mis hermanos, que estamos aquí, que tenemos la verdad de Dios. ¿Ven? Tenemos el Espíritu Santo que nos revela y nos encamina a toda verdad. Tenemos, mis hermanos, que nosotros, ¿verdad?, seguir adelante en los caminos del Señor y adorarle. Gloria a Dios. Porque Él no nos ha desamparado. Él no nos ha dejado. ¿Ven? Él sigue bendiciéndonos de una manera especial. ¿O cuándo Dios nos ha faltado, mis hermanos? ¿Cuándo Dios nos ha faltado? En los momentos más difíciles de nuestra vida que pensamos, Señor, no creo que tú lo vayas a hacer. Ahí Dios nos cierra la boca. Nos deja sin palabras porque su amor es tan grande, ¿verdad? Que Él manifiesta ese amor en diferentes obras, en milagros, ¿ven? En palabra profética. Dios la manifiesta. Y Dios, mis hermanos, así es con nosotros. Nos prueba. ¿Amén? Y no es para querernos hacer sentir mal, sino para hacernos entender en dónde estamos nosotros. Porque Dios ya sabe cómo vamos a responder. Dios ya sabe en qué vamos a fallar. Dios ya sabe que si nos da una prueba, cómo vamos a responder a esa prueba. Dios ya sabe. Pero los que no sabemos somos nosotros. Los que no sabemos, ¿verdad?, dónde estamos parados, somos nosotros. ¿Verdad? Y Dios, para traernos a un despertar, ¿verdad?, de esto que estamos haciendo mal o en lo que nos estamos quedando ahí estancados, Dios obra de una manera especial. Que Él sabe que nosotros vamos a responder. ¿Amén? Amén. Por eso yo les digo, a veces nosotros le pedimos a Dios, y pienso que parte del pasaje donde dice que nosotros pedimos mal a Dios, no conforme a su voluntad, pienso que de igual manera le pedimos a Dios que haga ciertas cosas específicas, ¿verdad?, para con alguien, para que esa persona, ¿verdad?, Dios le hable. Pero a veces lo que nosotros pedimos no es conforme al corazón de Dios. Dios sabe cómo la persona, ¿verdad?, que nosotros queremos que sea transformada, Dios ya sabe cómo, ¿verdad?, tocarla para que esa persona, ¿verdad?, se vuelva a Él. ¿Amén? Nosotros lo que tenemos que pedir es, Señor, ¿verdad?, añade a los que han de ser salvos. Los que han de ser salvos en el mundo. Y es interesante, mis hermanos, que Dios no pide por el mundo. Jesús no pide por el mundo, sino que Él pide por aquellos que han de ser salvos de Él. ¿Ven? Es interesante. De igual manera, la mies es mucha y los, ¿verdad?, obreros pocos. Y esa es la realidad de las cosas, mis hermanos. Pero eso no nos tiene que detener a nosotros a pedirle al Señor y a seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Porque Dios es el juez de todos nosotros. Amén. Tanto de los que predican, ¿verdad?, como los que escuchan la palabra. Amén. Dios nos juzga a todos nosotros, ¿verdad? Pero, y Dios de igual manera a todos nos sustenta. Dios a todos nos habla. Amén. Amén. Y es interesante ahí, en Mateo 5, vamos a ir rápidamente. Mateo 5. Ahí en el versículo 38 al 48, ya usted puede leerlo en su casa, en casa lo puede leer. Y es interesante que en ese pasaje Dios está, ¿verdad?, enseñando a sus discípulos, está enseñando a los que lo están escuchando, a sus oidores, ¿verdad?, a los creyentes, de cómo uno tiene que ser hacia los enemigos. Y a pesar de que una persona que nos trate mal, que nosotros se considera como un enemigo, que uno como creyente, ¿verdad?, del Señor, uno tiene que mostrarles amor. Uno tiene que mostrarles, ¿verdad?, una actitud diferente. Y ahí el versículo 45 de Mateo 5 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Bien? Y es interesante lo que dice ahí, mis hermanos, al principio,
para que seáis hijos de vuestro Padre. Y luego da un ejemplo de cómo es el Padre. Pues Él, ¿verdad?, hace que el sol, ¿verdad?, salga, ¿verdad?, para buenos y malos, y hace llover, ¿verdad?, trae la lluvia para justos e injustos. Entonces, ¿cuántas personas no se benefician, ¿verdad?, de la cosecha? Todos nosotros, ¿verdad? Que todos comemos, ¿verdad? No hay nadie que no coma. Se necesitan todas esas cosas. Y de igual manera, mis hermanos, esas personas, tanto justos e injustos, son bendecidos. ¿Amén? Somos bendecidos todos. ¿Amén? Y eso nos deja ver, mis hermanos, de igual manera, que nosotros, si somos hijos del Padre, tenemos que imitar a nuestro Padre. Tenemos que mostrar amor de igual manera a nuestros enemigos. Y eso es algo difícil, no es fácil. Pero en Cristo sí podemos. Amén. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Pues ahí vemos claramente que Dios sustenta su creación. Y vamos ahí a Proverbios. Capítulo 3. Versículo 27. ¿Ven? Hermano Mario, ¿lo puede leer? Proverbios 3, 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Amén. Claramente, ¿verdad? Nos está hablando a nosotros, menos que conocemos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. ¿Ven? Primeramente es a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos da poder, mis hermanos, para bendecir. Y cuando tenemos ese poder en nuestras manos, dice que no tenemos, ¿verdad?, que negar si tenemos el poder para hacerlo. ¿Ven? De igual manera, acordémonos, mis hermanos, que tenemos que ser guiados primeramente por Dios. ¿Amén? Porque claramente, mis hermanos, vemos a través de la Escritura, en el Nuevo Testamento, que la iglesia, ¿verdad?, primeramente ayudaba más a los hermanos. ¿Amén? Era más a los hermanos. Se ayudaban entre ellos en aquellos tiempos. Y de igual manera, mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Sí, hacer obras, ¿verdad?, de beneficio, ¿verdad?, para la comunidad, pero aún más para los que son, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Amén? Entonces, cuando tengamos poder para hacerlo, primero, buscar la dirección del Señor. ¿Amén? Y no negar cuando ya se presente, mis hermanos, la situación. ¿Amén? Entonces ya vimos, ¿verdad?, que la presencia de Dios es para juicio. Amén. Ya vimos que es para sustento. Amén. Para sustentar. Y el aspecto número 3 de la presencia de Dios es de bendecir. Amén. Y esto lo hablamos al último de la clase anterior, que la presencia de Dios es para bendecir. Vamos allá al Salmo 16:11. Amén. Salmo 16:11. Gloria al Señor. Me Pastor. mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Aleluya. Hermoso pasaje. Dice, en tu presencia, ¿verdad?, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Ven? Entonces la presencia de Dios para bendecir. Estar en la presencia de Dios, mis hermanos, no nos deja con un vacío. ¿Ven? Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios de una manera, ¿verdad?, como dice, en espíritu y en verdad. Cuando en verdad nos rendimos y decimos, Señor, me arrepiento de mis pecados. Necesito de ti, necesito de tu presencia. Y cuando
Dios manifiesta su presencia, mis hermanos. Es como dice aquí este pasaje, delicias a tu diestra para siempre. No queremos que ese momento se acabe. Y no queremos que ese momento se termine. Amén. Cuando una persona es llena, ¿verdad?, del Espíritu Santo y empieza a hablar lenguas, ¿usted cree que esa persona, o el hermano, ¿verdad?, quiere que ese momento se acabe? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo lleno del Espíritu Santo. La manifestación de Dios, ¿verdad?, se está manifestando en su vida. Aleluya. Y me acuerdo de mi hermana Excel, que ella leía un libro de Benny Hinn, me acuerdo, ¿verdad? Dice, Bienvenido Espíritu Santo. ¿Verdad? Y ella lo empezó a leer y el hermano daba maneras de cómo buscar al Espíritu Santo. Bíblicas, maneras bíblicas. De cómo uno tiene una relación con el Espíritu Santo. Y mi hermana empezó a ver cosas después de unos cuantos días, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Lo que quiero traer, mis hermanos, en esta noche es de que el Espíritu Santo, su presencia, mis hermanos, la presencia de Dios no se ha agotado. Las bendiciones de Dios no se han agotado. Están ahí. Amén. Como vimos la presencia de Dios, amén. Como vimos que Dios se manifiesta, Él siempre habla del gran yo soy. En una manera presente, continua, que nunca se acaba. Amén. Somos nosotros los que nos desgastamos, que con el tiempo, ¿verdad?, nuestra mente cambia. Pero Dios siempre está ahí. Y la presencia de Dios para bendecir siempre está ahí. Amén. Porque en medio de la calamidad, mis hermanos, Jesús nos manda, ¿verdad?, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Que cuando hay oscuridad en el mundo, y sabemos que cuando hay oscuridad, ¿verdad?, hay maldad. ¿Verdad? La gente está haciendo cosas malas. Y de esas cosas malas Dios trae juicio. ¿Verdad? Trae corrección a eso, ¿verdad? A través de plagas, a través de enfermedades, a través de desastres naturales. ¿Ven? Y en medio de eso somos la luz del mundo. En medio de las tinieblas, mis hermanos, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, que cuando, ¿verdad?, la tierra, cuando el mundo empieza a hacer cosas, que la vida se hace insípida. ¿Y qué significa eso? Que uno ya no se siente seguro en las calles. Que uno está escuchando cosas malas, ¿verdad?, de que la gente dice groserías. La vida de uno empieza a cambiar también, ¿verdad? Se siente el ambiente pesado. Y en medio de eso somos la sal de la tierra. Aleluya. ¿Ven? Para traer bendición, corrección de igual manera en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, cuando nosotros nos metemos, ¿verdad?, con Dios y empezamos a buscar esa presencia, Dios empieza a bendecir. Y la bendición, ¿verdad?, es para nuestra familia, para los que nos rodean. Amén. Amén. Es para todos, ¿verdad? Para que todos vean y sea también de testimonio para aquellos que no quieren aceptar al Señor. Amén. Entonces Dios bendice, la presencia de Dios bendice. Y es una delicia, mis hermanos, cuando vemos, ¿verdad?, a una persona que busca de Dios. Cuando nosotros buscamos de Dios, ¿ven? De igual manera nos acordamos en esos tiempos, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo se manifestaba de una manera especial, poderosa. ¿Verdad? ¿Quién sabe qué ha pasado estos días? ¿Ven? ¿Será que no buscamos al Señor como antes? Las distracciones, ¿verdad?, nos están tomando mucho el tiempo, ¿verdad? Pongámoslo en las manos del Señor. Porque Dios va a traer algo, mis hermanos, como les comentaba la clase anterior. Dios va a hacer algo poderoso. Pero es de nosotros humillarnos al Señor. Amén. Que esa presencia de bendecir no se ha agotado. Amén. Amén. Entonces la presencia de Dios, ¿verdad?, se manifiesta esa bendición en diferentes maneras. Vemos que se manifiesta en paz. Amén. La paz del Señor, ¿verdad?, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es porque Dios está presente. Amén, en nuestras vidas. De igual manera, esa presencia de Dios de bendición se manifiesta en sanidad. Amén, milagros. Se manifiesta en liberación. Se manifiesta en perdón, en llenura del Espíritu.
en sabiduría. Amén. Todos los dones del Espíritu. Amén. También en capacitación. Cuando Dios nos bendice, Dios nos capacita. Amén. Como vemos a todos esos jueces que Dios llama, ¿verdad? Los jueces. Dios llama a esos jueces y los capacita. Amén. Amén. Les da poder. También esa presencia de Dios de bendecir se manifiesta en coraje, en valentía. Amén. Cuando el pueblo iba a pelear y Dios los bendecía, ¿verdad? Cuando Moisés tenía esas manos hacia arriba, amén, y que venían a ayudarle, era la manifestación de la presencia de Dios de bendecir, dándole, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad?, coraje, dándole valentía para poder pelear contra el enemigo. Amén. Entonces la presencia de Dios se manifiesta, ¿verdad?, en valentía. Y ahora en nuestros tiempos, mis hermanos, esa valentía es contra el mundo. Contra el mundo, ¿verdad?, que está cometiendo pecado tras pecado, no se quieren arrepentir. Pero Dios nos da valentía en medio de todo eso. Amén, de predicar la palabra del Señor. De igual manera se manifiesta en restauración. También se manifiesta en providencia, ¿verdad? Cuando Dios provee. De igual manera se manifiesta en satisfacción, amén, de la persona, cuando nos sentimos vacíos, cuando nos sentimos sin sentido, ¿verdad? Dios trae bendición a nuestras vidas y nos sentimos satisfechos en Él. Amén. Nos sentimos completos en Él. De igual manera se manifiesta en unción. Amén. Que pedimos unción de parte del Señor. También se manifiesta en inteligencia, ¿verdad? Que es lo mismo que sabiduría. La inteligencia va de la mano. De igual manera se manifiesta en poder y en propósito. Y esas son unas cuantas, mis hermanos, de cómo la presencia de Dios para bendecir se manifiesta. Porque sabemos que hay muchas, ¿verdad?, maneras de cómo Dios puede manifestar esa bendición. Amén. Pero Dios bendice. Amén. Y la mayoría de nosotros, ¿verdad?, estuvimos en el curso de capellanía. Y me gustó la frase que el hermano decía: si a Dios te bendice. Él no decía, ¿verdad?, como nosotros decimos, Dios te bendiga. En el futuro, a ver si Dios te bendice, ¿verdad? Sino él decía, Dios te bendice. Pero lo decía con una convicción, mis hermanos, ¿verdad?, que cambia la mente de uno de cómo Dios en verdad sí bendice todos los días, todo el tiempo, en todo momento Dios está bendiciéndonos. No nos ha dado un paro cardíaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios nos mantiene, mis hermanos. Amén. A Dios nos bendice cada minuto, cada segundo. Y ahora me acuerdo de un comentario que me hizo un compañero de trabajo. Él me estaba diciendo acerca de su plan de retiro. Y él me estaba diciendo su plan de cómo él planificaba retirarse. Y él decía, yo voy a hacer esto y lo otro, y en unos cuantos años yo ya me voy a retirar y me voy a ir para Florida, y que iba a hacer un montón de cosas. Y apenas unas semanas atrás no fue a trabajar por muchos días. Y yo preguntaba a los demás trabajadores, les decía, ¿y dónde está se llama Chao? Y decía, ¿y dónde está Chao? Y muchos decían, no sabemos. Ya hasta llegó un día que yo volví a preguntar y otro compañero de trabajo se pudo comunicar con él. Pero la razón por la cual él no se podía comunicar con los compañeros de trabajo era porque él estaba en el hospital. Por muchas semanas estuvo ahí. Y era porque su sangre se le había contaminado con una bacteria. Y él ya regresó. Y él me contaba, decía, yo pensaba que ya no iba a vivir. Él me decía eso. Dice que él mismo le dice a su esposa, dice, yo pienso que ya no la voy a hacer. Pero está ahí. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Porque yo le dije, pues gracias a Dios tú estás aquí. Tú estás sano. Y él mismo reconoce, ¿verdad?, que es como una segunda oportunidad de su vida. Pero es interesante, mis hermanos, cómo vemos nosotros que no sabemos qué viene en el futuro. La gente cómo hace planes, la gente, ¿verdad?, cómo piensa, que piensa que va a hacer y deshacer. Pero la cosa no es así. ¿Ven? Porque Dios sí sabe lo que va a hacer. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, mis hermanos, sea que venga enfermedad, sea que venga problemas adversos, Dios va a cumplir su propósito en nosotros.
Hay un pasaje en la palabra que dice, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién? Digámoslo todos, mis hermanos. En mí. En usted, en mí, ¿verdad? En todos nosotros Dios va a cumplir ese propósito. ¿Por qué? Porque estamos bajo la voluntad del Señor. ¿Verdad? Decidimos nosotros no hacer nuestra voluntad. Si fuera de nuestra voluntad, mis hermanos, ¿dónde estaríamos ahorita? En la casa sentados, ¿verdad? Descansando. ¿Por qué? Porque el día fue duro. Amén. Si fuera nuestra voluntad, ni siquiera leeríamos la palabra del Señor. Ni siquiera oraríamos. ¿Por qué? Porque me siento muy cansado. Prefiero estar en el teléfono hasta la 1 de la mañana. Que muchas personas hacen eso. Pero Dios, mis hermanos, está ahí, mis hermanos, bendiciéndonos. ¿Por qué? Porque hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz, ¿verdad? Y seguir a Cristo. Amén. Y eso es algo, mis hermanos, que no mucha gente acepta o hace. Porque ahí viene, mis hermanos, la decisión de uno. Amén. Porque es una decisión. ¿Verdad? Yo siempre les digo, como el pueblo de Israel en aquel entonces tuvo que tomar la decisión de seguir al Señor o no, en el viejo pacto. Amén, que era condicional. Si ellos faltaban ese pacto, Dios traía, ¿verdad?, castigo hacia ellos. De igual manera nosotros, mis hermanos, ahora en Cristo Jesús, si hemos decidido seguir a Cristo, mantengámonos en Cristo. Amén. Porque la palabra misma dice, ay de aquel, ¿verdad?, que sabiendo hacer el bien no lo hace. Es mejor, ¿verdad? No, le hubiera sido mejor no saber nada que ahora saber y no hacer. O sea, mayor, mis hermanos, es el llamado, y mayor de igual manera, ¿verdad?, son las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Pero como les digo, mis hermanos, el camino del Señor no es como otras religiones. Otras religiones, ¿verdad?, uno se tiene que esforzar y esforzar y esforzar hasta llegar. Nosotros, en el nombre de Jesús, entramos confiadamente al trono de gracia. Nosotros, mis hermanos, no es que nosotros de nosotros mismos tratemos, ¿verdad?, de impulsarnos y hacer perfectos, sino que a través del Espíritu Santo somos llevados de gloria en gloria. Amén. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos a Cristo Jesús. Amén. Y en eso, mis hermanos, se fundamenta nuestra fe. De esa verdad del Espíritu, de esa verdad de Cristo Jesús, el Salvador de nuestras vidas. Amén. Y nosotros tenemos que agarrarnos de eso y no soltarlo. Amén. Porque Dios nos bendice. Amén. Él no nos deja. Gloria al Señor. Dios no solo sustenta, sino que Él bendice. Amén. Amén. Dios solamente no está sustentando mi vida, sino que me bendice, ¿verdad?, trayéndome salvación, trayéndome propósito. Amén. Él me hace un llamado y respondo al llamado. Amén. No me quedo sentado, sino que respondo al llamado de salvación de Dios. Y nosotros hemos respondido a ese llamado, mis hermanos. Por eso estamos aquí. Amén. Por eso queremos escuchar más de la palabra del Señor. Amén. Por eso no dejamos que el mundo, ¿verdad?, nos absorba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí, mis hermanos, para bendecirnos. Porque le hemos dado, ¿verdad?, cabida a nuestro corazón para que Él obre poderosamente. Y es interesante, mis hermanos, que la mayor cantidad de referencias bíblicas que habla de la presencia de Dios, la mayoría es para bendecir. Y en cierta manera, Dios sustentar, ¿verdad?, la presencia de Dios para sustentar es bendición. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios sustenta y bendice, ¿verdad? Bendice la creación, ¿verdad?, trayendo la lluvia para que se puedan, ¿verdad?, crecer las frutas, vegetales y todo lo que necesitamos nosotros. Las plantas, mis hermanos, de donde también se extrae, ¿verdad?, el aceite que tanto necesitamos también. ¿Amén? O sea, todo eso hace Dios por nosotros y a veces se nos olvida. Y de igual manera, mis hermanos, cuando vemos los nombres de Dios,
¿Verdad que si nos acordamos que cuando se empezó a dar la clase, ¿verdad? Estábamos viendo los nombres de Dios, ¿verdad? Vemos que los nombres de Dios, ellos también muestran y proyectan la bendición que sigue a la presencia de Dios. ¿Ven? Y vamos a ver esos nombres, unos cuantos de ellos. Uno de ellos es Eloah o Eloé, que significa poderoso, fuerte, prominente, y eso lo vemos en Génesis 7.1. ¿Ven? Ahí puede ir apuntando, ¿verdad? Génesis 7.1, ahí encontramos el nombre de Él, que es poderoso, fuerte y prominente. En Génesis 17.7 encontramos a Elohim, que es creador, todopoderoso y fuerte. ¿Ven? Dios creador. En Génesis 49.24 encontramos el Shaddai, que es todopoderoso, el fuerte de Jacob. ¿Ven? También encontramos en Génesis 15.2 Adonai, que significa el Señor. Y es interesante que ese nombre Adonai, los judíos lo utilizan en vez de Jehová, ¿verdad? Yahweh. Lo utilizan más para no decir Yahweh, porque para ellos Yahweh es un nombre puro, un nombre sagrado. Amén, que ellos ni siquiera lo quieren pronunciar. Entonces ellos utilizan Adonai. Y eso está ahí en Génesis 15.2. También está Señor, ¿verdad? Yo soy, está en Éxodo 3.14, ¿verdad? Jehová. Ahí encontramos ese nombre, Jehová. También encontramos Jireh en Génesis 22.14, significa proveerá. ¿Ven? Jireh, Génesis 22.14, que es Dios proveedor. ¿Ven? También encontramos Rafa, que significa Dios que sana, y está en Éxodo 15.26. También encontramos Jehová Nisi, que significa mi bandera, y está en Éxodo 17.15. ¿Verdad? Y voy a culminar con hay muchos, mis hermanos. Les voy a traer una lista, ¿verdad? Y se los voy a pasar para que sepamos, ¿verdad?, acerca de estos nombres. Y aquí hay uno interesante, Roy, ¿verdad?, que significa mi pastor. ¿Ven? Y ese, ¿verdad?, sabemos, Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Ven? Y es interesante que cuando meditamos, ¿verdad?, en esos nombres y vemos el contexto, mis hermanos, en el cual se le atribuye esos nombres a Dios, vemos cómo Dios bendice de una manera especial, ¿verdad?, tanto aquellas vidas, y nos hace entender, mis hermanos, que cuando nosotros pasemos problemas similares, mis hermanos, como los antiguos pasaron, Dios está ahí como nuestro pastor. Dios está ahí como nuestro proveedor. Dios está ahí, mis hermanos, como el todopoderoso que siempre ha sido. Amén. Y será y es. Amén. Y vamos a meditar acerca de ese Salmo, ¿verdad? 23, Jehová es mi pastor. ¿Qué sigue? ¿Dios nos ha faltado? Nada me faltará. Bonito, mis hermanos, y toca el corazón, ¿no? Porque la palabra es viva, es eficaz, y nos hace entender que Dios en verdad no nos ha faltado. Él es nuestro pastor. ¿Ven? ¿Qué sigue? Como es mi pastor, nada me faltará. Me hará descansar. En momentos difíciles, mis hermanos, Dios nos hace descansar. Cuando vemos que todo se cae, ¿verdad?, ponemos nuestra fe en Dios y Dios nos hace descansar. Ya que estemos muriendo, ¿verdad?, Dios nos hace descansar. Porque sabemos que a pesar de que si morimos físicamente, nosotros vamos al paraíso con Cristo. ¿Ven? Y nos hace descansar en esa verdad, nos hace descansar, amén, en esa paz que Él trae en nuestros corazones. ¿Qué sigue? Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Amén? Es el Espíritu Santo, amén.
que nos guía a toda verdad, amén, que nos lleva de gloria en gloria, que es ese río que salta a la vida eterna, amén. Entonces el Espíritu Santo no ha dejado de hacer su trabajo y no lo dejará de hacer hasta ese día, mis hermanos, que seamos glorificados juntamente con Cristo. ¿Qué sigue? Confortará mi alma. En nuestros momentos de angustia, Dios nos ha consolado a través del Espíritu Santo. No nos ha dejado. ¿Qué sigue? Por amor de su nombre, mis hermanos, Dios nos guiará por sendas de justicia. Declaramos nosotros, ¿verdad? Y confesamos con nuestra boca a Jesucristo como único y suficiente Salvador. A Jesús lo proclamamos, amén. Y por amor de ese nombre, Dios nos guía, ¿verdad? Por sendas de justicia. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a la justicia de Dios. ¿Amén? ¿Qué sí? ¿Amén? En los valles de muerte, ¿verdad? En esos lugares, esos rincones de la tierra, ¿verdad? Donde, y también rincones aquí en la ciudad, ¿verdad? Que son peligrosos, donde peligra nuestra vida. En esos lugares, ¿verdad? Cuando Dios nos manda, vamos, ¿verdad? Y Él nos cuida. ¿Amén? ¿Qué sigue? Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué era la vara y el callado del pastor? Para ahuyentar, ¿verdad? Las presas, ¿verdad? Con tu vara y tu callado me infundirás aliento. Dios tiene ángeles, mis hermanos, dedicados, ¿verdad? Y puestos para nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Ven? Y Dios nos cuida, mis hermanos, a través de ellos. ¿Ven? Dios nos cuida. Entonces, esa vara y ese callado, mis hermanos, siguen, ¿verdad? Operando. Dios nos sigue cuidando. ¿Amén? Y cuando nosotros meditamos en esa protección de Dios, ¿verdad? Nos infunde aliento. Decimos, Señor, si tú me has mandado, tú me cuidas. ¿Verdad? Y hay testimonios, mis hermanos, ¿verdad? Muchos, de personas que han ido a lugares, ¿verdad? Donde piensan que se van a morir o que ya terminó su vida. Y Dios los cuida de personas malas. ¿Ven? Que reciben un trato diferente porque Dios, ¿verdad? Está de por medio. Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Ven? Nuestros enemigos, ¿verdad? Dios siempre ha enderezado, ¿verdad? Mesa. Ha traído justicia. Yo me acuerdo mucho de una situación que nos decía mi mamá, que ella pasó cuando empezó a trabajar en una escuela. ¿Verdad? Y personas atacándola a ella, ¿verdad? Pero Dios trajo todo en orden más adelante. Y Dios siempre, ¿verdad? Va a tener todo en orden. Mientras nosotros, mis hermanos, de igual manera estemos haciendo la voluntad de Dios. Porque si nosotros queremos que Dios traiga justicia, pero nosotros estamos haciendo injusticia, ¿cómo Dios va a obrar? Si somos luz, ¿verdad? En las tinieblas y sal del mundo, tenemos que obrar y hacer conforme, ¿verdad? Ese llamado que se nos ha hecho. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. ¿Ven? Claramente, ¿verdad? El Espíritu Santo. Unges mi cabeza con aceite. El Espíritu Santo fue derramado, mis hermanos. Y no ha, ¿verdad?, dejado de derramarse, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ven? El Espíritu Santo, la presencia de Dios, ¿verdad?, está presente en cada uno de nosotros cuando le damos cabida al Espíritu Santo en nuestros corazones. El versículo 6, ¿qué dice? ¿Si alguien lo puede leer? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dice,
delicia y la misericordia me seguirán. ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Amén? Y ese Espíritu Santo no nos deja, mis hermanos. No nos deja. Mientras nosotros no estemos, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Y haciendo nuestra voluntad. Mientras nosotros le dejemos al Espíritu Santo que Él obre, ¿verdad? Él sigue con nosotros. Porque recordemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo se puede contristar, se puede ofender. Amén. Si nosotros persistimos en el pecado. Pero si nosotros nos sometemos, ¿verdad?, a la palabra de Dios y nos sometemos a Cristo, el Espíritu Santo va a seguir obrando poderosamente. ¿Ven? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ven? Y a veces no queremos venir a la casa del Señor. Por eso les digo, si es el Espíritu Santo, mis hermanos, si le damos cabida a Él en nuestros corazones, eso va a cambiar. La manera de nosotros ver las cosas que hacemos en la iglesia va a cambiar. ¿Por qué? Porque el propósito que estamos haciendo aquí es eterno. Y en cierta manera, como muchos predicadores han dicho, es como un ensayo de lo que nosotros vamos a estar haciendo para siempre en el cielo, en la nueva tierra, ¿eh? En los nuevos cielos. Es solamente un ensayo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque vamos a estar adorando a Dios, ¿eh?, por los siglos de los siglos. Y eso va a ser algo poderoso, porque no nos vamos a cansar, porque Dios mismo va a estar, ¿verdad?, presente. Su presencia va a estar ahí, mis hermanos, en medio de los hombres. ¿Verdad? Dice, la ciudad de Dios en medio de los hombres. En Apocalipsis lo encontramos. Cuando Juan ve, ¿verdad?, aquí la ciudad de Dios con los hombres. La presencia de Dios directa, ¿eh?, para con cada uno de nosotros. Y de igual manera, cuando nos acordamos del tabernáculo, ¿ven?, del lugar santísimo, que ahí estaba el arca, eso tipifica esa ciudad. ¿Por qué? Porque el arca, ¿verdad?, era donde Dios manifestaba su presencia, ¿verdad?, para con el pueblo. ¿Ven? Entonces, cuando viene la ciudad de Dios con los hombres, mis hermanos, es la presencia de Dios misma, ¿verdad?, en medio de su pueblo. Amén. Entonces Dios no está lejano, Dios está cercano. Amén. Vamos a culminar ahí con Lamentaciones 3, 22 al 23. ¿Ven? El que no tenga lo puede leer. Sí. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya. Amén. Entonces, por la misericordia de Dios. Amén. Por la misericordia de Dios. Estamos de pie, mis hermanos. Amén. Y vamos a seguir de pie. Amén. Porque nosotros estamos bajo la voluntad del Señor. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Ven? Pero cuando la iglesia sea levantada, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el anticristo prevalecerá sobre todas las cosas en esta tierra. ¿Verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad?, estamos en Cristo, mantengámonos en Cristo. Amén. Amén. No desmayemos. La gloria sea para el Señor, mis hermanos. Amén. Nuestro pastor con nosotros.